Esa es la parte concluyente de pues de esto, la estructura del carbono, básicamente. Hay que darle una repasadita para poder contestar el cuestionario de la actividad 3.1. Bien, continuando en la actividad, la siguiente actividad 3.2 es un cuadro comparativo sobre las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Hay una diferencia en todos los compuestos orgánicos con respecto a los inorgánicos, y uno de ellos las son a partir de características físicas y químicas también. Característica, en la primera columna está en blanco porque ustedes deben de dar el nombre a esa característica dependiendo de la lectura que van a realizar sobre diferencias de compuestos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, de los compuestos orgánicos, esta característica nos dice que se presentan en los 3 estados moleculares de agregación molecular: sólido, líquido y gas. En cambio, los compuestos inorgánicos por lo general son sólidos. Esa es diferencia entre estos dos tipos de compuestos. La característica, estado de agregación prevaleciente, ¿sí? Es lo que tienen que agregar en esa primer celda. En la siguiente fila, la característica es la solubilidad. Entonces hay que leer los compuestos orgánicos en qué son solubles y los compuestos inorgánicos en qué son solubles. En el caso de los compuestos orgánicos, son solubles en compuestos polares. Eso ya lo vieron en química 1, ¿sí? Lo que es la polaridad molecular. Los compuestos orgánicos son solubles en alcohol, en éter, en acetona. Todos ellos son compuestos no polares, ¿sí? En cambio, los compuestos inorgánicos todos son solubles en agua, porque el agua es un solvente polar. Entonces, los compuestos inorgánicos son solubles en agua. No así los orgánicos, aunque sabemos ejemplos como el azúcar, que aunque es orgánica se disuelve en agua, pero esas ya son propiedades específicas. Pero de manera general, la solubilidad, compuestos orgánicos en compuestos no polares, como cuáles: éter, alcohol, cetonas, etcétera, etcétera. Y en el caso de los compuestos inorgánicos, son solubles en compuestos polares, como el agua. La siguiente composición, los compuestos orgánicos están compuestos ¿de qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y azufre. Y fósforo también son los elementos constitutivos de los compuestos orgánicos. En cambio, los compuestos inorgánicos nos marca la tablita que todos sus componentes pueden ser cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Y así sucesivamente. Por eso les digo que esta tablita es resultado de una lectura que también ustedes pueden hacer. Llegaría, por ejemplo, el término de isomería, ¿sí? Después de puntos de fusión y ebullición viene una celda en blanco, ¿sí? Y después isomería. La isomería es una propiedad de los compuestos orgánicos y se refiere a que dos o más compuestos orgánicos pueden tener la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y vamos a ver que existen 4 tipos de isomería: la isomería de cadena, la isomería de posición, la isomería funcional, la isomería óptica, y la isomería geométrica. Hay que darle una leidita a los cuáles son los tipos de isomería. Sin embargo, aquí lo que tienen que llenar es compuestos orgánicos. Si la tienen, los inorgánicos no la presentan, ¿sale? Pero nada más por el término me detuve ahí. Ya todos los demás, vuelvo a repetir, hay que leerle, ¿sí? Para que completen esta tablita. Y es rápido. Si sabemos leer, no se me duermen porque pues, no estamos acostumbrados a la lectura, nos da sueño. Hay otra propiedad que tienen los compuestos orgánicos, es llamada la concatenación. La concatenación es la propiedad que tienen los compuestos orgánicos para formar cadenas. Entonces, esto pertenece al tema de esqueletos. Todos los átomos de carbono, debido a sus tipos de hibridación, pueden formar cadenas. Y estas cadenas, de acuerdo al tema de esqueletos, pueden ser o partimos de 2 tipos: cíclicas
y acíclicas. Cíclicas son aquellas que forman cadenas cerradas y acíclicas que forman cadenas abiertas. Por ejemplo, de las cadenas acíclicas existen dos tipos, lineales y arborescentes. Lineales quiere decir que van en línea, quebrada, diagonal, si ustedes quieren curva, pero solamente es una trayectoria, ¿sí? En el caso de las arborescentes, que son de cadena abierta también, presentan ramificaciones, ramales, por eso se llaman arborescentes, ¿sí? Que forman derivaciones. Entonces ya tenemos una clasificación de acíclicas. Las cíclicas se clasifican en homocíclicas y heterocíclicas. Homocíclicas son aquellas en el cual el ciclo está formado por solo átomos de carbono. Pero si en el ciclo hay un átomo diferente al carbono, a ese ciclo se le llama heterociclo. Ahora, dentro de las homocíclicas hay unas que se llaman aromáticas y alifáticas. ¿Qué son las aromáticas? Aquellas que presentan la estructura del benceno. En la parte teórica van a leer lo que es la estructura del benceno. Y aquellas que no tienen la estructura del benceno se conocen como alifáticas, ¿sí? Independientemente que sean homocíclicas. Heterocíclicas, ya dijimos, aquellas en los ciclos están formados por átomos o un átomo por lo menos diferente al carbono. Pueden ser también arborescentes. Si salen ramales del ciclo, pueden ser arborescentes. En general, también las cadenas pueden ser saturadas e insaturadas. Saturadas si solamente hay simples ligaduras. Pero si hay presencia de una doble o triple ligadura, por lo menos, se llaman insaturadas. O sea, todo esto, repito, es una clasificación que hay que leer y aquí está en la actividad 3 cómo van a llenar en los espacios la característica. Por ejemplo, la propiedad que presenta el carbono de formar cadenas se conoce como concatenación. Por el tipo de estructura de los compuestos orgánicos, el esqueleto se clasifica en dos series, cíclicas y acíclicas. Ambos tipos, al no tener ramificaciones, se consideran pues, de alguna manera lineal, y cuando las tienen, se dice que son arborescentes. Son saturados cuando solo tienen simples ligaduras, o insaturados cuando en la cadena entre carbono y carbono hay enlaces dobles o triples. A los compuestos de cadena cerrada que solo contienen átomos de carbono se les conoce como homociclos. Y a los que en la cadena contienen otro elemento se les llama heterociclo, etcétera, etcétera. Todo esto ya se lo estoy contestando en base a lo que les acabo de explicar, pero hay que leer. No está difícil tampoco. El punto 2 romano dice, de la siguiente lista representa la estructura que se pide. Para ello se toma en cuenta el número de carbonos y de otros elementos que tú elijas, un máximo de 10. Como ahorita están nuevos, ya sé que me van a hacer un desbarajuste metiendo cadenas cíclicas, homocíclicas, si tienen ramas o no, y me van a inventar hasta lo que no es. Les voy a enviar, ya sea a su correo o a través del WhatsApp, un ejercicio donde vienen estructuras y ustedes me van a dar la característica de ese esqueleto. Me van a decir si es de cadena cerrada o abierta, si es homociclo, si es arborescente, si es saturado, si es aromático, alifático, etcétera, etcétera. Todo eso lo van ustedes a calificar en el esqueleto que yo les voy a enviar. Ya para tener esto, sin que estén inventando estructuras y se me vayan a equivocar. ¿Más o menos entienden lo que vamos a hacer o lo que van a hacer? Más o menos. Esa parte sí. Es lo que les digo, hay que leer primero para poder entender lo que trato de explicarles ahorita. Y la parte concluyente que yo hubiera querido que hubieran llegado, porque ya ni les pregunté si llegaron a una actividad y sé que no es cierto porque ni me entienden, porque no hemos leído, es la actividad 3.4. Si ustedes observan, aquí hay una estructura orgánica, ¿sí? Un esqueleto. Digamos esqueleto, aunque no debe de ir los hidrógenos, pero bueno, ahorita se los voy a explicar. Aquí
vamos a repasar lo que es hibridación del carbono, orbitales moleculares sigma y pi, y ¿qué más? Y hasta ahí. Y tipos de carbono. Se me olvidó mencionarle los tipos de carbono en la estructura del carbono. En general hay 4 tipos de carbono: carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Se le llama primario aquel carbono que está unido a otro átomo de carbono. Secundario, si ese carbono está unido a otros 2 átomos de carbono. Si el carbono es terciario, es el que está unido a otros 3 átomos de carbono, y cuaternario es el que está unido a otros 4 átomos de carbono. Hace rato les dije, el carbono es tetravalente, quiere decir que alrededor debe de tener 4 ligaduras. Aquí tenemos una unión carbono-hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno. Quiere decir que va a haber ahí 3 ligaduras simples. La unión carbono-hidrógeno 3 veces. Nada más que aquí estamos usando una fórmula llamada fórmula semidesarrollada, ¿sí? Si fuera desarrollada, tendríamos que extender esas 3 ligaduras, ¿sí? En cualquiera de los lados del carbono y colocar los hidrógenos, pero esta es semidesarrollada porque viene resumida. El hecho es que alrededor del carbono siempre debe haber 4 ligaduras. 3 de los hidrógenos que tiene aquí y una que es la unión carbono-carbono son sus 4 ligaduras. En el siguiente carbono, si se dan cuenta, tenemos una simple ligadura a la izquierda, una simple ligadura para abajo y una doble ligadura a la derecha. Aquí tiene sus 4 ligaduras, ¿sí? Y así sucesivamente, pero que quede claro, la unión carbono-hidrógeno es la unión entre una simple ligadura, la unión de carbono-hidrógeno con simple enlace. Ahora bien, repasando, cuando les dije hibridación, si 2 átomos de carbono tienen hibridación sp, ¿qué se forma entre ellos? Les dije, si tienen hibridación sp, ¿qué tipo de ligadura se forma entre ellos? ¿Una triple? Una triple, muy bien. Y dije, en una triple ligadura, ¿qué tipo de orbitales moleculares hay presentes? Un sigma y 2pi. 2pi y un sigma, correcto. Cuando entre 2 átomos de carbono se forma una doble ligadura, ¿qué hibridación presentan esos 2 átomos? Si se forma una doble ligadura entre ellos. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Cuando se forma una doble ligadura entre 2 átomos de carbono, ¿qué hibridación presentan? ¿SP, SP cuadrada o SP3? Una SP cuadrada. SP al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? En una doble ligadura, ¿qué tipo de orbitales moleculares hay? Una sigma y una pi. Así es, muy bien. Y si tenemos 2 carbonos que se unen por simple ligadura, ¿qué hibridación presentan? SP3. Así es, sp3. Y si es simple ligadura, ¿qué tipo de orbital molecular tenemos? Un enlace sigma. Un enlace sigma. Eso es lo que tienen que aprender, ¿sí? Eso. Hace rato les dije, tipo de carbono. Si un átomo está unido a otro átomo de carbono, ¿cómo se le denomina? Primario. El que está unido a otros 2. Secundario. El que está unido a otros 3. Terciario. Y el que está unido a otros 4. Cuaternario. Ok, ya. Es lo que me interesa. De toda la lectura que ustedes van a hacer de no sé cuánto choro ahí, está resumido en este ejercicio y es lo que interesa que deben de aprender. Ahora bien, para ejercicio, aquí nos dice el ejercicio, para la siguiente fórmula de un compuesto orgánico responde lo que se solicita. Nos están pidiendo determinar el número de carbonos primarios, carbonos secundarios, terciarios, cuaternarios.
¿Cuántos enlaces sigma hay en toda la estructura? En toda, ¿eh? ¿Y cuántos enlaces pi hay? En toda la estructura también. Y adicional me van a contestar qué tipo de hibridación hay, cuántos carbonos hay con hibridación sp, sp2 y sp3. A ver, vamos a analizar la primera línea horizontal, la que va de izquierda a derecha, la primera línea horizontal. Si tienen el libro, por favor, échenle ahí, y si no, aquí en la pantalla. Yo les pregunto, ¿qué hibridación presenta el primer átomo de carbono? ¿SP, SP cuadrada o SP3? SP3. SP3. El segundo. SP2. Ah, no. Sí, mija, está bien. Está soportando a pesar de que está soportando una simple ligadura entre el átomo de la izquierda y de abajo, gana la doble ligadura, porque si no, no se formaría la doble ligadura. Entonces, este carbono segundo sí tiene hibridación sp al cuadrado, correcto. El tercero. SP3. SP3. No. Esta doble ligadura está soportada por esos dos átomos de carbono. Entonces dijimos, si se forma una doble ligadura entre dos átomos de carbono, ¿qué hibridación tiene cada uno? SP2. Así es, sp2 gana la doble. A pesar que hay una doble, simple ligadura a la derecha, gana la doble. Ahora, el cuarto carbono, ¿qué hibridación tiene? SP3. El siguiente, SP3. el siguiente, SP2. correcto, el siguiente, SP2. y el último, SP3. ya la hicimos. Va la siguiente línea horizontal que está despegada. ¿Qué hibridación presenta el primer átomo de carbono? SP3. El Todos siguiente, tienen SP3. el siguiente SP3. y el último. SP3. Correcto, ya está, ya le hicieron, ya identificaron hibridación en cada átomo de carbono. Ahora, vámonos por tipo de carbono. ¿Qué tipo de carbono es el primero? El de la primera línea que analizamos. Dime el primero, ¿qué tipo de carbono es? ¿Terciario, cuaternario, secundario o primario? Primario. Correcto. El segundo. Terciario. Correcto. El tercero. Secundario. El que sigue. Secundario. El que sigue. Terciario. Sigue. Secundario. El siguiente. Terciario. Y el último. Primario. Correcto, muy bien. En la siguiente línea horizontal, ¿sí? ¿Cuál sería el primero? ¿Qué tipo de carbono es? Secundario. Luego el siguiente, Secundario. el siguiente Secundario. y el último, primario. Ya la hicimos, ya sabemos hibridación y tipo de carbono. Ahora, abusados, les dije y vamos a repasar una triple ligadura. ¿Qué tipo de orbital molecular tiene? Un enlace sigma. Nada más. Y 2pi. Y 2pi, una doble. Sigma y Un pi. sigma y un pi. Y si es simple, Sigma. la unión carbono-hidrógeno, ¿qué tipo de ligadura tiene? ¿Simple, doble o triple? ¿Es simple? Simple o sencilla. ¿Y qué tipo de orbital será entonces si es simple? Sigma. Sigma. Sigma, así es. Entonces, van a tener que contar de la primera línea horizontal que estamos ensayando ahorita. Quiero que me digan el total de enlaces sigma y el total de enlaces pi que hay en la primera línea, en la horizontal.
sin tomar en cuenta las ligaduras que van para abajo, solamente vamos por ejercicio a contar la línea sin ver lo de abajo, ¿de acuerdo? Quiero que me digan en esa línea cuántos orbitales sigma hay y cuántos pi en total. Cuéntenle. Serían 12 sigmas. No, ¿Serían 5? no, 15. no. Para que ustedes cuenten los enlaces sigma, me van a tener que considerar los hidrógenos con los que está unido, porque están unidos por simple ligadura, por enlace sigma. La simple ligadura dijimos que son orbitales sigma. En una doble hay un sigma y en una triple hay 2 sigma, perdón, ya hay otro sigma. Entonces cuéntenle con mucho cuidado, por favor, para que me digan el total de enlaces sigma en esa primera línea. Profe, ¿me repiten cuál es en donde hay 2 sigma? Ustedes díganme. Ya lo repasamos. ¿En la triple? No. En la simple. Ay, señores, esa mente de teflón. Va de Pero no nuevo. se supone que nada más había un sigma en las que Sí, vimos. pero tu compañero está diciendo que hay 2. De lo que podía haber dos eran de los pi, ¿no? Sí, pero tu compañero dijo 2 sigma hace rato. Que quede entendido otra vez, simple ligadura son orbitales sigma. Doble ligadura hay un sigma y un pi. Y en una triple ligadura hay 2 pi y un sigma. Cuéntenle bien, por favor. Se me están tardando más en las sumitas de niños que de otra cosa. ¿Cuántos sigma en total hay? En lo que nos señala son 8, ¿no? No. La primera línea horizontal que hemos estado analizando. La que tiene 2, 4, 6, 8 átomos de carbono unidos de manera horizontal. Niños, 3 hidrógenos, les dije que lo tomaran como si fueran simples ligaduras, enlace sigma. Aquí hay 3. La unión con simple ligadura del carbono, 4. En la siguiente hay un doble enlace, tenemos ahí 5 sigmas. Unión CH, otro sigma, 6. Simple ligadura, 7. 2 hidrógenos, 9. Simple ligadura, 10. Hidrógeno carbono, 11. Simple ligadura, 12. Unión CH, 13. 14 con doble ligadura. Simple ligadura, 15. Y 3 hidrógenos, 18. Son 18 sigma en la primera línea. Háganlo en la siguiente línea horizontal con 4 carbonos. Díganme cuántos sigma hay. Sin tomar en cuenta la ligadura para abajo, solamente la que es la línea horizontal. ¿Cuántos tiene? ¿Serían 12? Sí, 12. 12, vaya. Eso es lo que tenían que haber hecho en la otra. 12. Entonces, más o menos entienden lo que van a hacer. Sí.
Ok, y obviamente lo van a hacer de toda la estructura, entonces hay que tener mucho cuidado contando palitos. A ver, vámonos en la tercera línea. En la tercera línea. Vámonos de esa tercera línea, la tercera línea, donde están las triple ligaduras. ¿Sale? Primero, hibridación. ¿Qué hibridación tienen el primer carbono? SP. El siguiente, SP3. no. Para que haya una triple ligadura, los dos carbonos tienen que tener la misma hibridación. Entonces, el primero me dijiste SP, es obvio que el otro debe tener también hibridación SP. El siguiente, SP3. el siguiente, SP3. siguiente, SP. y el último. SP. Así es, eso es lo que tienes que hacer. Tipos de carbono, comenzando otra vez con esa línea. ¿Qué tipo de carbono tenemos en el primer carbono que aparece? Primario. Ah, no es cierto, secundario. Exactamente, secundario. El siguiente, Secundario. el tercero, Secundario. el que sigue, Cuaternario. el que sigue, Secundario. y el último. Primario. Ahí Mal. está, ya. Tipo de carbono, hibridación. En esta misma línea horizontal, les pregunto, ¿cuántos orbitales sigma hay? Abusados, por favor. Sin tomar en cuenta la línea hacia arriba, el enlace hacia arriba, únicamente en la línea horizontal, ni las ligaduras que paran, ni que toman hacia abajo ahorita, no las tomamos en cuenta. ¿Cuántos orbitales sigma hay en esa línea? 8. 8. No, Son 10. por ahí se acercan, pero no son 8. 7. No, señores. En la triple ligadura, ¿cuántos sigma hay? 1, La siguiente, que es sola, 1, van 2. Unión carbono-hidrógeno, 2, van 2. 4. La siguiente, 1, no, bueno, sí, pero ¿qué enlace? 5 en total. La siguiente, con ese 6, en la triple, 7, unión carbono-hidrógeno, 8, 8. Ahí tenemos 8 enlaces sigma. pero sí le habían dicho 8. Por eso, ¿Dijiste profe. 8? Bueno, es Sí. 8, es correcto. Ok, perdón. Vámonos a regresar a la primera línea, a la primera que trabajamos. ¿Cuántos enlaces pi hay presentes en la primera línea? ¿Qué pasó? ¿Cuántos enlaces pi? Ayúdenos. Ayúdenos otra vez. Simple ligadura, ¿qué orbital es? Sigma o pi. Sigma, Sigma. En una doble, un pi, Un. un pi y un sigma. En una triple, un pi, 2 pi, un sigma. ahí está. ¿Qué más les ayudo que sigan memorizando los conceptos? Va de nuevo. ¿Cuántos pi hay en la primera línea?
Señores, ¿en dónde están presentes los enlaces pi? ¿Ninguno? ¿Serían dos? Dos, porque hay dos dobles ligaduras y en una doble hay un enlace pi y un sigma. Y hay dos dobles ligaduras, por lo tanto hay dos enlaces pi en esa cadenita. ¿Sí o no hay dos dobles ligaduras, señores? Y nada más hay. Sí, ¿Y qué dijimos? Que en la doble hay un pi y un sigma, entonces hay dos. En la segunda, la que le sigue, la que está cortada, ¿hay pi o no hay pi? No hay pi. no hay. En la tercera que analizamos, donde hay triple ligadura, ¿cuántos pi hay en total? 4. 4. Vaya, ahí está, 4, ya. Bueno, pues esto que estamos aquí macheteando lo van a contestar ustedes, ¿sí? Pero de toda la estructura en total, ahí sí toman en cuenta las ligaduras hacia abajo y hacia arriba, ¿sale? Para determinar sigma y pi totales. Más o menos quedó claro cómo van a llenar esta tablita, pero hay que repasar los conceptos en las lecturas de fundamentos. Entonces, por favor, ya después viene la 5, que son grupos funcionales. Hay que aprender, así como en química inorgánica se aprendieron los grupos funcionales de óxidos metálicos, no metálicos, de hidróxidos, de ácidos, de peróxidos. Aquí tenemos un bonche de funciones químicas, de las cuales ustedes van a tener que aprenderse tanto la nomenclatura IUPAC como la nomenclatura trivial. Tiene mucha chamba también. Entonces, me van a decir cuál es el grupo funcional del ácido carboxílico, cuál es de un hidrocarburo, el de una amina, en una acetona, éter, éster, sal orgánica, etcétera, etcétera. Esto me van a poner el grupo funcional en estos círculos, ¿de acuerdo? Van a escribir el grupo funcional, se los tienen que aprender. Y esto nos va a dar origen a la siguiente tabla. Ahí vienen varias estructuras y me van a identificar si es un alcano, alqueno, alquino, si es un ácido carboxílico, si es un alcohol, si es una amina, si es una sal orgánica, si es un éster, un éter, etcétera. ¿Sí? Entonces esto va a ser lo primero, identificar la función química. En la primera parte es identificar y conocer el grupo funcional. En la siguiente parte me van a identificar cada estructura, si es un éter, un éster, un ácido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después vendría, Profe, tengo una pregunta. dime, mijo. En el anterior, en las instrucciones, dice que aparte del nombre hay que encerrar el grupo funcional. ¿También lo encerramos? No, aquí, bueno, en donde vienen las fórmulas, no lo hagan, si no se me van a confundir. Lo ideal es que pero es que luego se pasan. O sea, también no me gustaría que lo encerraran porque luego se pasan. Si el grupo amino, la primera es una amina y su grupo funcional es NH2, pero lo agarran y encierran toda la cadena carbono-hidrógeno hasta el nitrógeno y ya dicen que ese es el grupo funcional y no es cierto. Entonces me estoy arriesgando mucho. Entonces, lo único que hacen es ubicar el grupo funcional y buscan si es una amida, una amina, una acetona, etcétera. Pero hay que conocerlos muy bien. Por eso, para mí, basta con que me digas la función química a la cual pertenecen. No encierres el grupo funcional. Ya si en el ejercicio tenemos duda, pues ya más o menos se los aclaro, ¿sale? Pero ahorita no lo hagan. Nada más es decir el grupo, la función química. La actividad 3.6 se refiere precisamente a isomería. Me van a tener que leer lo que son isomerías de posición, funcional, etcétera, etcétera. Y creo que es todo. Ah, no, viene la 3.7 también, que también es sobre isomería. Entonces, pues ya les tiene todavía un poquito de chamba, porque la siguiente ya es pura nomenclatura, eso ya va a ser para el tercer parcial. Conforme vean la función química y le den el nombre IUPAC, terminando una función química, les voy a dar cómo se mencionan de manera trivial, porque después yo les voy a dar estructuras sencillas, y aparte de darme el nombre IUPAC, que ustedes van a conocer perfectamente porque lo van a estudiar, con el material que les voy a dar,
me van a dar el nombre trivial de algunas estructuras. Generalmente el nombre trivial se aplica a estructuras sencillas de las funciones químicas. Si tuviéramos, como en este caso, esta telaraña, para eso está el UPAC, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero darles una estructura pequeña, aparte de darle el nombre UPAC, porque ustedes lo van a saber aplicar, también me van a dar el nombre trivial en base al material que les voy a dar. Y así nos vamos a ir. También esto requiere de mucha talacha para leer. Entonces, vamos a ir así por orden. Primero alcanos, luego alquenos, alquinos. En los ejercicios se les da primero las fórmulas y le van a dar el nombre UPAC. En otros ejercicios se les da el nombre UPAC y ustedes van a escribir la fórmula. Entonces, pues sí está la talachero. Obviamente de todos estos ejercicios yo les voy a decir cuáles me van a contestar. No va a dar tiempo a que hagan todos, pero yo les voy a señalar de la página tal, quiero el ejercicio tal, de la tal, y así sucesivamente. ¿Sale? Pero bueno, ya en su tiempo lo vamos a ver. A mí lo que me interesa ahorita, la actividad 3.1 y 7. Yo quisiera que la siguiente sesión, que son 2 horas, ya tuvieran dudas de cada una de las actividades. Entonces sí necesito que le macheten duro, muchachos, por favor. ¿Sale? Y ya para esto, pues ya entreguen incluso una tarea muy adelantada, porque eso les toca entregar el próximo sábado. Por favor, muchachones. Les digo, fue un poco carrereada la explicación, pero yo necesitaba que ya debieron haber leído, entonces no han leído, pues obviamente nos cuesta un poquito de trabajo. Pero en fin, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Que es claro que solo sale cuando ya veamos ejercicios. ¿Algo que aclarar? ¿Todo bien? Creo que sí. Bueno, repasen lo que vimos hoy, traten de hacer esas 4 actividades para avanzar lo más rápido posible. Y nos vemos perdón, nos vemos la siguiente clase. Por eso digo que esta cuestión de verla en línea, pues sí, requeriríamos de ver mucho video, muchas cosas bonitas, pero créanme que si no leen, por mucha herramienta que yo les dé de multimedia, no le van a entender. De hecho, hasta cuando les digo, vean tal video, ni lo ven. Entonces, ¿para qué me arriesgo? Entonces, pues por favor, pónganse a leer, muchachos, y les agradezco mucho su atención. Nos vemos la siguiente clase. Nos ¿Sale? vemos, profe. Gracias. Bye. Hasta luego, profe. Ánimo. Gracias. Que les vaya muy bien. Pónganse a leer, por favor.